Gracias por estar hoy celebrando nuestro número 13. Somos adolescentes. I know that's teenage years, those are concern. Pero cuando estaba meditando qué voy a predicar, obviamente, pues dije, bueno, tengo que predicar de la iglesia. Y me vino a la mente el acróstico, pero al mismo tiempo no quería hacer gimnasia bíblica. Eso significa coger un tema y empezar sacando versículos. A veces pueden estar hasta fuera de contexto. Y volví al pasaje donde hemos predicado obviamente el comienzo de la iglesia en Hechos. Y hay 7 características que se ven aquí claramente para nosotros acerca de la iglesia y del comienzo de nuestra iglesia. Primero, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no es un edificio, ¿ok? La iglesia no es un grupo religioso que promueve o empuja ciertas reglas para que sean parte de una religión. Tampoco son activistas de algún partido político. Simplemente entonces somos que, como mencioné muchas veces, no somos del burro ni del elefante, somos del cordero. Entonces jugamos a diferentes reglas porque nuestra guía sabemos cuál es. Pero hay 7 cosas, yo sé que están asustados ya, pastor, 7 cosas, y con 3 y 4 puntos nos salimos a veces tarde. Son 7 cosas, pero no tengo sus puntos, pero quiero que veamos iglesia. Y si estás aquí y no sabes entender lo que es iglesia, yo espero que Dios te hable hoy a través de su palabra y su espíritu. De iglesia, la I, ¿okay? Es individuos que le han entregado su vida a Cristo, que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y qué mejor lugar cuando el apóstol Pedro, en contexto correcto, Jesús le dice que le va a dar las llaves de la iglesia, ¿okay? Las llaves de la iglesia. Y cuando dice le va a dar las llaves de la iglesia, básicamente, okay, era donde él iba a comenzar la iglesia. Y comienza con este mensaje. Este es el mismo Pedro que había negado a Cristo. Y digo, qué mejor ejemplo de usar a alguien que había fallado, que había negado a Cristo en 3 ocasiones, pero ahora la promesa que Dios le había dado de comenzar la iglesia. Entonces mira lo que dice la palabra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que nota esto, a lo mejor usted dice, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Porque a lo mejor usted no estaba ahí, pero Él sí murió por nosotros. Él murió por nosotros. O sea, podemos tratar de limpiarnos las manos como hizo Pilato. Podemos decir, yo no estuve ahí, pero sí estuvimos ahí, porque éramos representantes de Él. Y a lo mejor todos los que estaban ahí básicamente estaban presentes en su crucifixión. Pero ese mismo Jesucristo que una semana antes le decían, Hosana, Hosana, una semana después le estaban diciendo que crucifícalo. Ellos dicen que entonces al oír esto se compungieron de corazón. Dios tocó su corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pues les dijo que arrepentíos. Y arrepentir simplemente es cambio de ¿qué? Cambio de mente, cambio de corazón. Porque la religión, como muchas veces he dicho, es simplemente cambiar algo externo. Cambiar y poner reglas en nuestras vidas. Esto cuando habla un arrepentimiento es un cambio que interno en nosotros. Porque hasta que tú no cambies de pensamiento no vas a cambiar de acción correcta. Y eso es arrepentimiento a quién. Pero mira a quién, a Cristo. Le digo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo sé que a veces vemos como el bautismo como si fuera la señal de salvación, y no es la señal de salvación. Simplemente es el primer paso de salvación. Es donde básicamente el Romano nos explica que aquí fuimos que Cristo fue crucificado, fue enterrado y al tercer día ¿qué? Resucitó. De igual manera es una tipología lo que vimos hoy. Ellos reconocieron, cada uno de los que se bautizó, a Cristo como Señor y Salvador. Han sido bautizados y han sido ¿qué? Nueva criatura en Él. No porque no lo habían hecho anteriormente, sino porque yo le llamo la graduación del creyente. Ya eso había ocurrido internamente. Le llamo la graduación porque cuando usted va a una escuela, universidad y acaba su curso, le envían su diploma. Pero es donde usted, cuando va a su graduación, se pone su toga, se pone el birrete, se pone todo esto para enseñarle lo que ya había ocurrido. Y en la vida de ellos eso fue lo que ocurrió. Ellos reconocieron a Cristo como Señor ¿qué? Y Salvador.
Decía, y con muchas otras palabras testificaba y le exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Como digo, domingo tras domingo, es increíble cuando tú lees la palabra de Dios. Es como si estuvieras leyendo, ¿qué? El periódico de hoy en día. Perversa generación. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, no a lo suyo, a lo suyo. Él vino a salvar al que estaba perdido. Y los suyos, su grupo, ¿qué? No lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten esto diferencia, no criaturas de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, sino hijos de Dios que reconocieron entonces, aquellos que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No los cuales son engendrados de sangre, o sea, no, esto no se hereda, Dios no tiene nietos, ni es de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que de Dios. Y lo explica en el 13 básicamente, de un nacimiento que engendrado espiritual. So, te hago esta pregunta. ¿Has nacido tú espiritualmente? No, yo sé la respuesta. Si tú no puedes decir claramente que has nacido espiritualmente, es probablemente ¿por qué? Porque no ha ocurrido. O sea, tiene que haber un día, es imposible saber que el Espíritu Santo viene a morar en ti, que tú lo reconoces como Señor y Salvador, y no empieza un cambio interno. Por ejemplo, ¿cuántos aquí están casados? Okay. Algunos se tardaron como un poquito levantar la mano. Okay. Pero inmediatamente levantaron la mano, ¿cierto o no es cierto? Porque tú supo un día que su suegro lo forzó, no, que usted vino y delante de un cura o de un pastor tomó una decisión de ese día. So la salvación, ¿es un evento o es un día específico? Pues ambos. Primero tiene que haber ese día, después continúa. So usted tiene que haber nacido de nuevo. Si pregunto ¿cuántos colombianos? Levante la mano si es colombiano. Pero no tan, sonó más espiritual con Colombia que las cosas de Dios. Amén. No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted sabe que usted nació ¿dónde? En Colombia. Si hay duda, la pregunta para nosotros, ¿realmente he nacido de nuevo? Pues no es que tiene que hablar con el pastor, hable con Dios y después hable con alguien. ¿Cómo yo puedo tener esa seguridad? Y le explica, porque Juan no solamente empezó en el capítulo 1, sino que entonces un hombre Nicodemo, que era líder de los fariseos, fue a Jesús de noche. Yo creo que fue escondido para que no lo vieran, ¿verdad? Porque pertenecía a la religión supuestamente del pueblo de Dios. Y Jesucristo lo para inmediatamente en la conversación. Le dice, a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. A menos que tú nazcas de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. No estamos hablando a un religioso, más religioso que usted y que yo, que ayunaba 2 días a la semana, que se pasaba en la sinagoga, que tenía que saberse primeramente el Pentateuco, o por lo menos si no, escribirlo alrededor de su brazo y amarrarlo. Y Jesús le está diciendo a él, no te vistas, que no vas. Porque no es acerca de religión. No importa qué religión, no importa qué título tengas acerca de Cristo. Y le dice, tienes que nacer ¿qué? De nuevo. Y por eso estamos hablando que es individuos, es algo bien que individual, no es familiar, no es hereditario. Hay una buena comparación porque en el mismo pasaje donde Jesús le habla al joven rico, y el joven rico se acerca y le dice, yo he guardado todos los mandamientos. Yo obviamente sabemos que está mintiendo, pero en su corazón sabemos que reconocemos que él era tan fiel supuestamente desde pequeño a las leyes, a los mandamientos de Dios, que Dios sabía, sí, tienes todas estas cosas bien. Pues entonces ve y vende todo ¿qué? Lo que tienes. Porque él sabía que ese era su Dios. Yo voy a seguir las reglas, voy a tratar de vivir una vida religiosa, pero hay cosas en mi vida que no se las quiero entregar a Dios. Y eso es religiosidad. Eso es lo que muchas veces he dicho, eso representa las hojas, así como Adán y Eva se pusieron hojas para ir frente a la presencia de Dios y cubrir su vergüenza. Y lo que hizo Dios, lo único que tú puedes hacer para ir frente a Dios, para que Él tape la vergüenza en nosotros, es que Él derramó un animal completamente inocente, un cordero, derramó su sangre y los vistió con la piel de ¿qué? Del cordero. Entonces, si no ha llegado ese día en tu vida, no estás aquí hoy de casualidad. No estoy hablando de denominación, no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de una relación personal ¿con quién? Con Cristo.
Jesús. Más adelante sigue el escritor del Evangelio y se encuentra con Zaqueo. A Zaqueo no le dice nada básicamente, sino simplemente cuando empieza a hablar con Zaqueo, Zaqueo le dice a Jesús, voy a no solamente, a entregarte todo, a seguirte a ti, sino voy a pagar todo lo que he robado 4 veces. ¿Están viendo la diferencia? A él no se le pide nada. Es simplemente que el Espíritu Santo está hablando que Dios mismo, Jesús mismo, al corazón de Zaqueo, que él sabía lo que le había hecho malo. ¿Sabe cuántas personas yo he hablado y comparto el Evangelio? No menciona absolutamente nada y me dice, es que tengo que cambiar de religión. Adiós, pero es que yo no dije eso. Eso no fue lo que yo dije. O tengo que dejar de hacer una cosa o dejar de hacer otra cosa. No. Eso es Dios hablando al corazón. Porque cuando entregamos nuestra vida a Cristo, le entregamos ¿qué? Todo. Eso es nacer de nuevo. Y no es tan difícil porque estás poniendo tu vida en las manos de ¿quién? ¿Del qué? Del Creador del universo, que sus planes son obviamente mucho mejores que nuestros planes. Cuando eso ocurre, tú vienes a ser parte de la iglesia, porque la iglesia, como dije, no es un edificio, no es una denominación, es individuos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Por lo cual viene la G y viene la segunda parte, grupo. Es un grupo que se reúne con regularidad. Pero dice aquí versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, cuando hablamos de números, el hecho no es los números, es que obviamente tienes que contar. Porque tienes que contar, bueno, cuántas sillas vamos a poner, cuántas personas vamos a necesitar. Esa es la razón primordial. Pero aquí vieron que estas personas que reconocieron, lo primero que hicieron fue bautizarse y vieron entonces a ser parte de ¿qué? De un grupo. Y decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde hacían esto? Juntos. Quiero ser cuidadoso, no hay nada malo, pero hoy hemos pasado, y por favor no se ofenda, hemos pasado de domingueros a chancleteros. ¿Qué significa eso? Estamos tan cómodos. Mire, hay mejores predicadores que yo. No tiene que decir amén, pero está. Gracias por su confianza. Están en internet y son mejores y son tremendos. Muchos buenos, muchos malos, pero son excelentes. Pero el punto es que ese no es tu pastor. Tú eres miembro de una iglesia, eres parte de ¿qué? De un cuerpo. ¿De un cuerpo para qué? Para unirte a ese cuerpo. Entonces, como tú dices, bueno, yo le entregué mi vida a Cristo, Él es mi Señor y Salvador. Pues entonces, ¿qué hago ahora? Pues te congregas. ¿Te congregas por qué? Porque entonces en el cuerpo no solamente es que venimos a unirnos a lo que Él tiene para nosotros. Y hay un mandato en Hebreos donde dice, y manténganos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Dónde tú estimulas a alguien? No me digas por texto. Eso puede ser it's okay. Pero estoy hablando personal, ¿qué? Personalmente. Donde tú enseñas el amor de uno y otro y las buenas obras. Pues físicamente. Cuando dice, no, yo no estoy ahí, pero en espíritu yo estoy ahí. No, tu espíritu está donde tú estás. A menos que sea espiritista o bipolar. ¿Tu espíritu está donde qué? Donde tú estás, ¿el espíritu qué? El Espíritu Santo. Dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? Uno solo, así también en Cristo. Entonces somos parte de un cuerpo y Cristo es la ¿qué? La cabeza. Y déjame decirle algo, el internet y todo eso es una bendición. Es una bendición para muchas personas que no pueden, que están en países donde no pueden asistir a una iglesia. Personas que de momento están enfermos o que no pueden asistir. Esa es la bendición. Pero es para tú ser parte porque estás estimulando a alguien cuando viene, cuando tú oras por esa persona. El Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si Cristo es tu Salvador, Él también vino a ser ¿qué? Tu ejemplo. Si alguien tenía una buena excusa para no reunirse semanalmente, era Jesús. Él escribió el libro. Él es el personaje principal ¿qué? Del libro. Y la Biblia nos decía que él se congregaba semanalmente. Sí, había hipócritas, había falsos, como la hay en todas partes, pero nosotros no venimos a la iglesia simplemente por las otras personas, sino venimos para adorar primeramente y recibir palabra de ¿qué? De Dios y del Señor. Y primeramente porque es un mandato y Él fue ¿qué? Nuestro ejemplo. Cualquier excusa que tengamos lo tenemos que traer a los pies de ¿qué? De la cruz, de Cristo Jesús. Entonces, a pesar de que la letra L debería ser la primordial, L de la Biblia es nuestra ¿qué? Nuestra guía. Es nuestra guía. Es nuestra guía. Mencionaba el domingo pasado que a veces cuando oigo a personas llamadas cristianas, que especialmente este tema tan controversial de la política, hablan como el mundo habla. No hay como una diferencia, no hay una cosmovisión. El biblical worldview nos dice, y presentaban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Quién los endoctrinó a ellos? ¿Quién los discipuló? Cristo. Jesús, en la doctrina de quién? De Jesucristo. Esa era su guía. Por eso toda decisión que nosotros tomamos es espiritual. ¿Okay? Especialmente decisiones de nuestra nación, todo. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacer lo que yo digo. Esta es nuestra guía. Su palabra es nuestra guía. Ya está escrito en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense lo que dice aquí el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo, cuando empecé a discipular a alguien muchos años atrás, no era pastor, pero estaba discipulando a alguien porque ese es el llamado de ir a ser discípulos. Y me dice, es bueno cuando tú eres jefe, cuando tú eres jefe tú le dices a los empleados lo que tienen que hacer. ¿Okay? Yo creo que muchos oraron porque se sentían que si no oraban y entregaban su vida a Cristo los iba a votar, pero yo decía que no. Y estaba hablando con alguien que estaba discipulando en el trabajo y él mencionó, oye, pero entonces basado en lo que tú me estás diciendo, si yo hago todo lo que dice aquí y vivo la palabra de Dios, yo puedo ser perfecto. Y yo le dije casi, en el sentido está apuntando a perfección. ¿Okay? El hecho no es que vamos a ser perfectos, sino que estamos apuntando a perfección. Y este pasaje aparece en mi devocional del otro día. Y yo inmediatamente fui, mira lo que dice aquí la palabra, Señor. Exactamente lo que tú estabas diciendo. De hombre con esa mente, diré que en perfección, buscar perfección, sabiendo que en el mundo tendremos ¿qué? Tribulaciones. Cuando hablo de una cosmovisión bíblica, me encanta Romanos 12:2, dice, no os conforméis, o sea, no modeléis a este siglo, no te dejes llevar por las noticias del siglo necesariamente, no dejes que eso es lo que tú modeles, sino seas que transformado, que cambiado. Eso es algo que tu forma de pensar cambia radicalmente. Cambia tan radical que no importa lo que está ocurriendo en el mundo, tú puedes tener ¿qué? Paz. Porque es una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Y es algo que en griego significa todo, ¿verdad? Todo, muy bien, están bien entrenados. Todo entendimiento. ¿Cómo tú puedes tener esa paz? Porque mira lo que dice Dios en su palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, por medio de la renovación, renovamos nuestro entendimiento, entonces comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y
perfecta. Iglesia, evangelizan regularmente. Evangelizan regularmente. Alguien me preguntó, pastor, ¿puede un cristiano vivir en pecado? Bueno, basado en las estadísticas, la mayoría. Pero estoy hablando de pecado de omisión, no de comisión. Porque si la razón primordial que Dios nos dejó aquí en la tierra fue para compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús, y no lo estamos haciendo regularmente, ¿cómo se llama eso? Pero la palabra bíblica. Gracias. Sí, porque desobediencia suena como desobediencia. No, pecado, es pecado. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, ¿qué es? Pecado. Entonces noten que toda otra posición que tengamos en la iglesia es una electiva. Maestro de escuela dominical, director de alabanza, etcétera. Aún pastor son electivas. Son donde Dios nos usa para su cuerpo, pero tenemos un prerequisito que Él nos llamó a ser ¿qué? Pescadores de hombres. Dice que, y alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. No, nota esto. El Señor es quien los añade, no nosotros. No es nuestra promoción, YouTube, todas estas cosas que podemos utilizar, pero es Dios el que está trabajando ¿qué? En el corazón de las personas. Y lo único que tenemos que hacer es estar pendientes. Pendientes. Más nada, estar atento a la voz de Dios y dice, Señor, pero eso empieza con oración en el día. Y el Señor, ¿a quién tú quieres hoy como nuestra misión? ¿Presentarnos qué? Diariamente, para ayudar a cada persona a vivir bajo el poder rescatador del evangelio de Cristo. Si usted se uniforma espiritualmente, así como un bombero cuando suena esa alarma, todos los días cuando suena esa alarma, usted se uniforma, ¿ok? ¿De la armadura de quién? De Dios, y simplemente está pendiente de apagar ¿qué? Fuegos. En 1926, yo creo que solamente el hermano Enrique estaba en esa época. 1926, Gertrude L. Ederle, ¿okay? Hizo historia porque fue la primera mujer que nadó el canal inglés de Francia a Inglaterra. Y mientras yo estoy viendo la película, está el libro, pero me gusta más la película. Mientras estoy viendo la película, estoy en un avión y ella llegó a la hora 18. Y los barcos que van con ella, que le llevan la luz para iluminarla por la noche, tuvieron que irse y sabían que tenían que irse porque estaba lleno de ¿qué? De arrecifes. So we have to go. El papá estaba en el bote y le dijo, ¿cómo ella va a llegar? Y confiadamente el coach le dice, she will. Pero yo creo que él estaba haciendo bien positivo porque realmente cómo ella va a llegar. Y en esa parte final, ella en una está nadando y como que paró para descansar. Y dio como vuelta, así está hablando ya de 18 horas nadando. Y mira y no sabe para dónde ir. Yo no sé ustedes, pero si uno se desespera en medio del mar, aún con el sol, imagínense a esa hora porque cualquier decisión puede ser ¿qué? Mortal, completamente mortal. Si empiezo a nadar para allá y me doy cuenta que no es que tengas tiempo, porque tu condición física no lo permite y el agua, no son aguas esas que nos tiramos usted y yo aquí en las piscinas. Y están poniendo en la radio en Inglaterra que aparentemente ella se había perdido. Los ingleses que vivían en la costa salieron y empezaron a prender antorchas. Cientos de personas vinieron a la orilla de la playa con su antorcha cada uno. Y mientras yo estaba viendo la película, ella mirando y mirando, y yo veía el fuego atrás. No podía gritar porque estaba en un avión, eso es lo peor que tú puedes hacer, ¿verdad? Y yo, mira para atrás, gira. Si pudiera gritarle. Y vi la desesperación de ella. Entonces cuando se viró y ve la luz. Hermano, hay gente que está perdida. Yo no tengo que escuchar las noticias ni la radio.
Y usted y yo somos los que tenemos la antorcha. Pero estamos tan preocupados en nuestras situaciones, inconveniencias. Ay, coger para la playa ahora. Ay, y a veces estamos tan opacados por las cosas de este mundo y preocupados. Y no tenemos nuestra antorcha lista. Hay gente que está desesperada buscando la luz para su vida y es solamente Cristo. Eso es la iglesia. Eso es evangelizar. Yo sé que esa palabra, por eso estoy los miércoles, estoy dando el estudio conversaciones espirituales, porque a veces pensamos como tengo que predicar. No, simplemente tengo una conversación espiritual. Dice, pues todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predican si no fuesen enviados? Pues nosotros somos enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y dice, mas todos no obedecieron. Pues Isaac le dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene porque por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. No hay plan B. There's no plan B. No hay plan B. Cuando Jesús regresó después de la gran comisión, Los Ángeles, okay, ¿y cuál es el plan B? No, they're it. No hay plan B. Él nos llamó primeramente a ser pescadores de hombres, no es una opción. Nos entregó la gran comisión y nos empoderó con su Espíritu Santo para ser testigos. What more do we want? Tenemos todo lo que necesitamos. Sirven donde Dios los tiene. Y por eso es importante congregarte, porque es donde tú sirves. Servir dentro de la iglesia es tu ministerio. Servir fuera de la iglesia lo llamamos como nuestra misión. Dice, sobrino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban qué? ¿Pueden decirlo? No sé. ¿Estaban qué? Juntos. Estaban juntos, eso lo vimos en la primera parte del grupo, y tenían todo en común, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad. Y ahí hay una necesidad económica, pero no está hablando de una necesidad económica, a alguien que te necesita en ese grupo de vida. A alguien que está pasando por lo que tú pasaste, y si tú no estás ahí, ¿cómo vas a servirle? ¿Cómo vas a ministrarle a estas personas? Cuando puedes decirle, yo estoy orando por ti, yo tuve eso, yo fui... Mi esposo me dejó, mi esposa me dejó. Yo perdí una criatura. Entonces empiezas a orar. Ese es el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Y llenas esa necesidad. Entonces saber que Él te tiene con un propósito. Me encanta el apóstol Pablo, mi héroe. Dice, yo pues preso en el Señor. O sea, él no era preso por el gobierno. Era preso ¿qué? En el Señor, porque ya le había entregado ¿qué? Su vida a Cristo. Entonces os ruego que andéis, o sea, vivás como es digno de la vocación de vuestro llamado. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Si usted le entregó su vida a Cristo, usted es un misionero. So you got a call. Tiene un llamado, esa es su vocación. Muchas veces repito, una de persona que discipulé hace muchos años, me encantaba, todavía está en Orlando. Y cada vez que le preguntan, ¿y qué tú haces en Orlando? Mira lo que él dice, lo que él decía. Bueno, yo soy diácono, encargado de evangelismo y maestra de escuela dominical y trabajo para el gobierno. ¿Me están siguiendo? Porque la número 4, la que le proveía la economía, ¿ok? Era número 4 porque la número 4 ya está prometida por Dios. Busca primeramente ¿qué? Y todas las cosas van a ser añadidas. Mi Dios va a suplir ¿qué? Todas mis necesidades. Me acuerdo cuando estaba discipulándolo, le ofrecieron una tremenda oportunidad en Frito-Lay, antes que hicieran los picantes o los chiros, ¿sabes? Y él dijo, no, porque entonces tengo que trabajar ¿qué? Los domingos. Hoy es más joven que yo y está retirado. No tiene nada que ver con economía, tiene que ver con administración. Con administración. ¿Y sabe por qué se retiró temprano? Pues ya yo estaba trabajando para el Señor, might as well seguir trabajando tiempo ¿qué? Completo para Él.
Es alguien que entiende, que ha estado ahí. Ese es como el apóstol Pablo, que entendía su sufrimiento. Dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos. 3 veces he sido azoteado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces padecido naufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces de peligro, de ríos, de ladrones, de mi nación propia, de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. En trabajo de fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque él entregó que ya le entregó ese es su llamado. Ese es quien era él. Él entendía cuál era su llamado. Entonces dice, yo estoy aquí para servir, porque ese es Cristo en nosotros. Él no vino a que le sirvamos, él vino ¿qué? A servirnos. Concluyó 2 más. La I. Intencionales en pasar tiempo con Dios, en su palabra y oración. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones. Para en orden de tú perseverar, tienes que estar entonces ¿qué? En su palabra. Como Jeremías decía, comí su palabra, era alimento. Entonces, para mí, y orar, David, yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Oh Jehová, de mañana eras mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y Jesucristo nuestro modelo lo vivió. En Lucas 1, cuando todo el mundo lo estaba buscando a él, the Planting Church Team, lo estaba buscando a él, o todos estaban buscándolo a él, porque había hecho todos estos milagros. Él dice, no. Estaba donde a sola con el Padre, buscando ¿qué? Dirección, porque vino a ser nuestro ejemplo. Entonces, no puedo, tengo que seguir a la otra aldea. Entonces, él es nuestro ejemplo. Y finalizo, iglesia, aman a Dios, a sus hermanos y su prójimo. Hechos 2:42, la segunda parte dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Estaban qué? Juntos. Eso es lo que vamos a hacer parte hoy en el picnic. Eso es lo que hacemos todos los domingos, los grupos de vida que se reúnen, comparten alimento, comparten oraciones, comparten necesidades y comparten la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre, lo que estaba ocurriendo. Pero ve el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Los que estaban perdidos, los que no conocían ¿de qué? De Cristo. Vean algo en ellos que era ¿qué? Diferente. Que la iglesia era ¿qué? Diferente. No porque les apuntaban a sus pecados, que eso es completamente erróneo. El mundo va a ser juzgado por Dios. Es la iglesia que debe ser juzgada por nosotros. We got it backwards. Nosotros los cristianos tenemos como venimos y va como si estuviéramos regañando al hijo del vecino. Y nuestros hijos tienen la casa ¿qué? Todas patas para arriba. Todo desorganizado. Y estamos diciendo al vecino, oye, dile a tu hijo que aprenda a cortar la grama. Esa es la iglesia. A eso nos ven a nosotros. No. Tú oras por ellos, tú ministras a ellos, tú sírvele a ellos, no importa dónde ellos estén, para que ellos puedan ver a Cristo que en ti. Y cuando entres adentro, hermano, eso está mal. Cuando el hermano dice, ¿quién te dio a ti Dios para que tú me jugaras? Bueno, aquí dice que primero me saqué ya la viga antes de ir donde tu paz. Pero otro mensaje. De cada una de las letras se puede escribir un mensaje completo. Dice el gran mandamiento, me encanta, porque si no tienes ni que aprenderte los 10 mandamientos. Ay, pastor, apréndete estos 2, amar a Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y amarás a quién? Ahí están los primeros 4 mandamientos y los otros ¿qué? 6. ¿Que incluyen qué? Los prójimos, padres, madres, todo lo que está alrededor que nuestro. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en el que no hay tropezo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar
a Dios, a quien no ha visto. Y Jesús nos da el ejemplo. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, desnudo y no me cubriste. Y eso está en Santiago capítulo 2. A la iglesia, ay, yo voy a estar orando por ti. Si puedes hacer algo por tu hermano, está diciendo aquí claramente entonces, tu hermano y tu prójimo. Por eso cuando los de la ley le preguntan a Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? Él le trajo a un enemigo, a un samaritano. Dice, este es tu prójimo. Concluyo. En los 1990 en Pittsburgh, estaban haciendo el alcalde y la ciudad la inauguración del nuevo post office, el correo postal. Bien bonito con todo lo que tú puedes en aquella época ver como algo bien moderno, donde podías estar en la computadora y entrar tu propio los stamps y todas esas cosas, todo. Y cuando están cortando la cinta para abrir, alguien se da cuenta y dice, ¿y dónde está donde tú echas las cartas cuando vienes de afuera? Se las había olvidado. Porque habían pensado en todo lo interior, pero no habían pensado en lo exterior. Hoy pensamos en qué bonita, qué tan bien hacemos la música, qué tan moderno o qué tipo de consejería el pastor va a predicar desde el púlpito. O todas las cosas que están ocurriendo externamente cuando realmente nosotros somos los buzones. La iglesia de Cristo, la parte externa. Él dijo, id por todo el mundo. Él nunca dijo, tráiganlos. Él dijo, ir, vayamos diariamente. Y la palabra ir es as you go, como usted va diariamente. Eso entonces es la iglesia. La iglesia no es un museo de santos. Es un hospital de pecadores arrepentidos en proceso de sanidad. Para ayudar a otros como ellos a recibir ¿qué? Sanidad. Once I was lost, now I see. Una vez estuve perdido. Esa es la iglesia. Esa es nuestra iglesia. Y pude haber dicho muchas, pero eso es lo que es la iglesia. Por eso me encanta la alabanza, porque describe realmente lo que es la iglesia. Y el corazón de nuestra iglesia. Entonces te hago esta pregunta. ¿Eres parte tú de la iglesia de Cristo? No estoy hablando de eclesía. Si eres parte de una iglesia local, de un grupo local, comienza primeramente con ser miembro de la iglesia de Cristo. Le has entregado tu vida a Cristo. Ha habido un día en tu vida donde tú reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la pregunta entonces, ¿qué está evitando esto? Porque tiene dos respuestas, como el joven rico. O decir, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y dice que el joven rico se fue muy triste. ¿Sabe por qué se fue triste? O se quedó con toda su riqueza. Porque tú sabes, igual que yo, que la felicidad no está en los bienes de esta tierra, ni en lo que esta tierra tú puedes obtener. Está en Cristo. Por eso Zaqueo dijo, no, yo le entrego, no solamente entrego todo, a todo el que le robé, como era publicano, le voy a devolver 4 veces. ¿Basado en dónde? En la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Porque sabía la palabra, pero vino a tener una relación ¿con quién? Con Cristo.